Gracias, Eduardo, por permitirme estar con toda nuestra gente viva, muy contenta. No sé si me escuchen bien por ahí. Sí, se te escucha muy bien. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues el día de hoy vamos a dar inicio a, vamos a hablar de nuestro producto P3. Entonces, como habíamos mencionado la vez pasada, al final pues de la presentación vamos a resolver las dudas que tengan y muchísimas gracias por ahí, qué bueno que escuchan bien. Entonces, pues vamos a dar inicio con la presentación. Vamos a compartir la presentación. Entonces, saludos a todos que nos ven desde Bolivia por allá. Muy bien, muchísimo, muy afortunada de que, ay, de que estén con nosotros. Entonces, pues bueno, vamos a hablar aquí está, miren. El día de hoy, pues bueno, vamos a hablar de P3, vamos a hablar de nuestra salud digestiva. Bueno, y también vamos a platicar de cómo vamos a fortalecer el sistema inmunológico. Em, y van a decir ustedes, bueno, ¿y qué tiene que ver el sistema inmunológico con nuestro sistema digestivo? Ahorita les voy a platicar cómo se relacionan entre ambos y la importancia que tiene nuestro intestino en el buen funcionamiento de nuestro sistema inmunológico y también de otras cosas que vamos a mencionar ahorita más adelante. Entonces, bueno, vamos a hablar de que tenemos que cuidar mucho a nuestro intestino. Tenemos aquí nuestro estómago, aquí está todo nuestro intestino tenemos muchos metros aquí de intestino, se divide en intestino delgado, nuestro intestino grueso, nuestro colon, ¿verdad? Que es de lo que vamos a platicar de todo, cómo vamos a poder cuidar nuestro intestino y por ende también vamos a proteger nuestro sistema inmunológico. Entonces, bueno, les vamos a hablar. Muchas veces, con la vida que llevamos a diario, no cuidamos nuestro intestino. Lejos de cuidarlo, lo debilitamos. ¿Cómo lo debilitamos a nuestro intestino? Pues bueno, no los alimentamos bien o hay usos frecuentes de antibióticos en algunas personas y en otras personas, bueno, aunque no quiere decir que sean malos los antibióticos, pero hay veces que no se necesita el consumo de los antibióticos y lo único que hace es dañar nuestra flora intestinal, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, de nuestra macrobiota que se encuentra en el intestino. También el consumo de antiinflamatorios, el estrés que vivimos todos los días, el dormir mal, el no realizar actividad física. De esa manera, y entre otras cosas más, ¿no? No cuidamos nuestro intestino, al contrario, lo estamos debilitando. Y entonces ahorita vamos a relacionar qué tiene que ver nuestra salud digestiva con el sistema inmunológico. Entonces, miren, ¿por qué? ¿Por qué hablamos tanto de qué tiene que ver uno con la otra? En la parte de nuestro intestino, que es esta donde estoy mostrándoles con la flechita, vive nuestro sistema inmunológico. Entonces, imagínense ustedes que en esta que es su casita del sistema inmunológico, por llamarlo de alguna manera, vamos a imaginar que aquí, bueno, que aquí vive nuestro sistema inmunológico y de repente es como si nosotros en nuestra casa, ¿no? Tuviéramos las paredes que se están cayendo, las puertas todas, eh, no bien puestas, las ventanas todas rotas. ¿Cómo viviríamos? ¿Cómo nos sentiríamos viviendo ahí? Pues mal, seguramente no estamos bien y es lo mismo
lo que pasa en nuestro sistema inmunológico. Si nuestro intestino está sano y está bien, es decir, si tenemos una casita fuerte, si tenemos una casa cuidada, limpia, pintada, las ventanas bien, pues vamos a tener un sistema inmunológico fuerte, porque ahí es donde vive nuestro sistema inmunológico. Imagínense, el 70% del sistema inmunológico vive en todo nuestro intestino. Entonces, de ahí tiene que ver una con la otra. ¿Por qué a veces se debilita nuestro sistema inmunológico? Bueno, pues porque tenemos problemas en nuestro intestino, en nuestro sistema digestivo. Entonces, bueno, ¿qué función tiene el intestino? Miren, en el intestino tenemos 10 veces más bacterias, digamos bichitos buenos que viven ahí, más que el total de las células de todo nuestro cuerpo, es decir, tenemos más bacterias benéficas, le llamamos macrobiota intestinal, toda esta flora intestinal. Hay mucho más bacterias intestinales que el total de células en nuestro cuerpo. Por eso es sumamente importante. Tiene más de 100 billones de bacterias, de unas 500 especies cada una. Ahorita les voy a explicar qué significa todo esto. Y la mayoría vive en nuestro intestino. Entonces, toda esa flora intestinal, macrobiota, que también se le llama así, bueno, vive en nuestro intestino. Son bacterias buenas. ¿Qué funciones van a tener esta macrobiota, que así se llama? Todas estas bacterias benéficas. Bueno, una de ellas es que mantienen regulado el sistema de defensas, como habíamos platicado, ¿no? Porque es su casita donde ahí vive. Protegen, van a proteger esas bacterias buenas, van a proteger de bacterias malvadas, digámoslo así, perjudiciales. Ayuda a la digestión, también nos van a ayudar a la digestión y absorber nutrientes fundamentales, porque si volvemos, ¿no? Si nuestro intestino está saludable, pues vamos a tener una buena absorción de nutrientes, vamos a tener cierta regulación de nutrientes y energía. A esta parte que vamos a hablar también de ello, influye en el estado de ánimo. Pues bueno, aquí muchas personas dicen, bueno, ¿y qué tiene que ver el intestino con nuestro estado de ánimo? Pues bueno, aquí por eso le llamamos a nuestro intestino el segundo cerebro, porque lo vamos a ver más adelante, pero va a influir también mucho en nuestro estado de ánimo, en los comportamientos depresivos y en la ansiedad. Porque precisamente por eso se llama el segundo cerebro, porque se van a producir ciertos neurotransmisores que van a influir de una manera directa en la ansiedad y en la depresión. Entonces, esta microbiota fabrica también hormonas que influyen, como había dicho anteriormente, en el sistema nervioso, generando neurotransmisores. Esta viene ligada con esta. Entonces, vamos a hablarlo más adelantito. Entonces, quiero que vean por qué el intestino, y tener una buena salud del intestino, va a mantener un buen sistema inmunológico y obviamente también va a influir en nuestro estado de ánimo y bien va a influir en nuestra energía. ¿Por qué? Porque ahí es donde se van a absorber los nutrientes. Bueno, entonces, esta microbiota que les platicaba, esta flora intestinal, constituye la primera línea de defensa contra bacterias potencialmente perjudiciales que podrían causar enfermedad. ¿Qué significa? Hagan de cuenta que me gusta poner mucho este ejemplo como las batallas de antes, ¿no? No sé si han visto alguna vez alguna película donde se encuentran, hagan de cuenta, está el rey, se encuentran, pues bueno, los que tienen los arcos, ¿no? Con la flecha en los caballos, los soldaditos que salen a atacar. Entonces, siempre
de estas películas de antes, ¿no? Donde estaban los caballeros y todo, bueno, pues hagan de cuenta que es lo mismo. La primera línea de defensa contra las bacterias. Entonces hagan de cuenta que es una batalla en el cual los primeros que salen, pues regularmente son los soldaditos, después salen los que van, los arqueros o los que van en el caballo, digamos que es otra parte del sistema de defensa, y al último, ya después de varios, sale el rey. Entonces, todo, por eso dice que es la primera línea de defensa, los primeros que van a actuar, los primeros que van a defender en la guerra. Ya después se encuentran otro tipo como los, los linfocitos, los leucocitos, todo el sistema de defensa, lo que le llamamos la serie blanca de la sangre. Están los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, y los glóbulos blancos pues son los que participan también en la defensa contra los virus, las bacterias, etcétera. Pero los primerititos que salen en la defensa, ahora sí que los primeros que manda el rey son los, la microbiota, las bacterias buenas. Bueno, entonces, una microbiota alterada predispone a enfermedades también crónicas como la obesidad, la diabetes y cardiovasculares. Entonces, bueno, espero que haya quedado bien, un poco claro, ¿no? Porque es un poquito difícil explicar lo que es el sistema inmunológico, pero bueno, está representado por nuestros glóbulos blancos del cuerpo, de la sangre, y ellos, acuérdense, están como soldados de primera línea hasta llegar hasta el rey, que es el último que sale en la pelea pues para pelear, ¿no? Aquí y defender eh, y en defensa, ¿no? Bueno, eso es lo que es la microbiota. Entonces, así se ve una microbiota saludable, como vemos este paisaje en nuestro intestino. Y cuando una microbiota está dañada, pues se ve así, ¿no? Hagan de cuenta que es lo mismo que pasa en el intestino. Entonces, aquí les voy a enseñar cómo se ven. Aquí señalando con la flechita, son las vellosidades que se encuentran, o la flora intestinal que se encuentra en nuestros intestinos. Vean cómo se ve una microbiota saludable. Si se fijan, están pegaditas unas con otras, ¿no? Aquí vean también. Pero cuando esa microbiota, esa flora intestinal está dañada, como vimos en la diapositiva anterior, vean cómo se abren las vellosidades intestinales. Aquí vean, están abiertas. ¿Y qué pasa cuando están abiertas? La microbiota o la flora intestinal está débil. Entonces, está dañada, está permeable. ¿Qué significa? Que a través de estos orificios entran las bacterias malas, los patógenos. Entonces, eso no está padre porque es cuando nosotros nos enfermamos. Toda nuestra microbiota intestinal debe estar así, miren, ven, las vellosidades intestinales deben de estar como parejitas porque están defendiendo de que no pase a torrente sanguíneo toxinas. Entonces, aquí les voy a explicar de otra manera. Lo que significa intestino permeable, esto que decimos que está aquí como abiertito, solo se debe de asimilar los nutrientes en nuestro intestino, y lo demás, como son toxinas, bacterias patógenas, se tienen que ir. Pero si esto está abierto, las bacterias, patógenos, toxinas, entra a través del torrente sanguíneo. Entonces, lo que tenemos que impedir a toda costa es que no pase eso. El intestino se debe de ver así, cerradito, con las vellosidades intestinales cerradas, que no se vea permeable, para que no se filtren cosas que no deben de filtrarse. Y eso va a ser nuestro producto también P3, apoyado con muchas cosas más, ¿no? Como un estilo de vida saludable. Entonces, vean,
Este ejemplo es así. Hagan de cuenta que también están los policías en la garita. Aquí están, ¿no? Estos policías en la garita, en una frontera, van a decir quién pasa y quién no pasa. Los que pasan van a decir, este sí pasa. Ah, bueno, son nutrientes que se van a absorber, es algo que se va a ir al torrente sanguíneo para... Y los que no, órale, para afuera. Se van a desintoxicar, se van a eliminar. Ese es el mejor ejemplo para explicar lo que es un intestino permeable. Es justamente policías que están ahí en el intestino, estos simulando que esto es nuestro macrobiota, que va a decir quién pasa y quién no pasa. Sí, imagínense todo lo que sucede en esa garita, ¿no? Toda la actividad que hay, todo lo que hacemos día con día, todo lo que nuestro cuerpo día con día se protege todos los días, ¿no? Contra lo que comemos, el estrés que tenemos. Y si obviamente esto no lo tenemos bien nutrido, pues obviamente me voy a enfermar y voy a tener problemas de salud y mi sistema inmunológico va a caer. Entonces, más o menos es un ejemplo así de lo que sucede en nuestro cuerpo. Es justamente, entonces, tener una macrobiota débil, aparte, ¿qué me va a generar? Pues, si está todo, como les platicaba, todo, la casita está toda caída, toda fea, los que viven ahí, pues están todos malnutridos, están todos débiles, pues bueno, ¿qué va a pasar? Que en el intestino, que también se absorben los nutrientes de todo lo que comemos, pues ¿cómo creen que vamos a estar? Pues bueno, voy a estar inflamada todos los días, sin energía, con un metabolismo lento, así como está esta pila, toda así sin energía, porque no se están absorbiendo adecuadamente los nutrientes y de ahí vienen las inflamaciones, con mala digestión, con aumento de peso, con un metabolismo lento, porque no estoy absorbiendo bien los nutrientes. Fíjense cuántas cosas hace que si yo no tengo un buen intestino saludable, pues no voy a tener un buen sistema de defensas, no voy a tener una buena absorción de nutrientes, voy a tener exceso de peso, voy a tener un metabolismo lento y lejos de eso, pues bueno, voy a tener un pésimo y voy a estar de mal humor todo el tiempo, voy a estar con ansiedad, voy a estar deprimida, porque pues también ahí es donde vamos a ver esa parte que también tiene que ver con nuestro segundo cerebro. Entonces, por ese motivo, el intestino es tan importante. Y bueno, aquí es donde vamos a hablar de una cosa que se llaman probióticos. Los probióticos son bacterias vivas que al ingerirse tienen un efecto beneficioso al modificar favorablemente la microbiota del intestino. Es decir, si nosotros cuando consumimos los probióticos, en el ejemplo del P3, son bacterias vivas que van a ingresar a nuestro cuerpo para mejorar la microbiota intestinal. Entonces, esos son los probióticos. Dicho de otra manera, hay muchos tipos. Lactobacilos, bifidobacterias, que son las más comunes, pero me encanta este ejemplo porque como que queda muy grabado. Hagan de cuenta que la microbiota es como entrar al zoológico. Ustedes van a entrar al zoológico y va a haber muchos animalitos, ¿no? Por eso dicen que hay más de 500 más, ¿no? Entonces, no sé si han dado cuenta en el zoológico que dice familia, especie, subespecie, ¿no? Es como los changuitos, ¿no? Hay muchas especies. Igualmente pasa con los probióticos. Hay muchas familias. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo intestino irritable, entonces hay muchos estudios y evidencia científica que demuestran, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo, acuérdense, que los elefantitos, los tigres y los changos, esos tres juntos, me van a ayudar a tener
un intestino saludable. Hay otros animalitos, ¿no? Vamos a poner ejemplo, hay otros como los delfines, las focas y, no sé, los lobos marinos, esa macrobiota va a ayudar a la mejor a la flora vaginal. Entonces, cada animalito va a tener función distinta. Nosotros en nuestro P3 tenemos 3 cepas que regularmente son bifidobacterias, que es la familia Animalis, Lactobacillus acidophilus y Lactobacillus rhamnosus. Ahí tienen nombres bien raros, así como cuando entran al zoológico empiezan a ver que la especie, la subespecie, y dices, ¿qué? O sea, ¿cómo? Pero al final del día se mide así, tiene 2.000 millones de unidades formadoras de colonias, así significa, y bueno, una de las formas, estos animalitos me van a ayudar a tener una, como hay otros también, y estos en particular me van a ayudar mucho a mejorar mi sistema digestivo, mi intestino. Entonces, ayuda muchísimo estos animalitos en específico que me van a ayudar mucho a tener una buena salud intestinal. Entonces, eso es lo que tiene nuestro P3. Entonces, lo ideal para consumirlos puede ser 30 minutos antes de las comidas para una mejor absorción de estos animalitos, ¿no? Entonces, por decirlo así, de estas em, especies que estamos manejando en nuestro P3. Entonces, ¿cuáles son todos estos beneficios que tienen los probióticos en general? Bueno, pues es como está esta parte, ¿no? Acuérdense que este escudo es como la primera línea de defensa contra estos malvados que van a atacar. Entonces, mejora la función de la barrera del intestino, incrementan la producción de la mucosidad, impidiendo que las bacterias escapen, ¿no? Lo que decíamos de este intestino permeable, facilitando otras áreas del cuerpo. Entonces, bueno, nos va a ayudar. Y por ende, los probióticos pueden tener un efecto benéfico en enfermedades como, por ejemplo, trastornos gastrointestinales, tracto urinario, ¿no? Hay algunos alimentitos que van específicamente al tracto urinario, para el hígado graso, para alergias, diabetes, obesidad respiratorias. O sea, obviamente, todos los probióticos no es que sean la cura para esto, es simplemente un apoyo que nos va a dar también modificando nuestro estilo de vida, que ahorita vamos a platicar, ¿no? Entonces, bueno, ¿en qué alimentos de manera natural podemos encontrar los probióticos? Por ejemplo, en el yogurt, pero bueno, nuestro P3 es como si consumiéramos 10 botecitos de yogurt lo que tiene. Entonces, tendríamos que consumir demasiado yogur para llegar al nivel de probióticos que tiene nuestro P3. Hay otros alimentos como el kéfir, el chucrut, que son verduras, ¿no? No sé si han visto que es como fermentadas que las ponen en un frasquito, son verduras, como el miso, por ejemplo, el tempe, que es otro, miren, este es el tempe. En sabores muy ácidos, el kimchi, el kombucha, por ejemplo, el kefir, que es uno de los yogures que tiene también muchos probióticos, pero tendríamos que tomar de todas maneras mucho para llegar a una concentración como lo que tiene nuestro P3, ¿no? Entonces, bueno, pero de manera natural se encuentran en estos alimentos. Entonces, hay mucha controversia de que qué es probiótico y qué es prebiótico. Son dos cosas distintas. Inclusive el prebiótico lo hablamos en la sesión pasada en nuestro Power, porque ese tiene prebióticos también. Entonces, el prebiótico, fíjense, es fibra que influye en un entorno positivo para que crezcan selectivamente las
bacterias benignas que habitan en el intestino. En pocas palabras es esto. El prebiótico es como si ustedes, repitiendo el ejemplo del zoológico, entraran al zoológico con una carreta llena de alimento para que estos animalitos se pongan así como todos fuertes, todos saludables, para que se reproduzcan. Entonces, es el alimento de los probióticos. Eso es justamente lo que significa prebiótico. Entonces, en nuestra sesión pasada, vimos que la inulina de agave, que es lo que tiene nuestro Green Power, tiene inulina de agave. Ese es un prebiótico. Entonces, acuérdense, son los animalitos que van a nutrirlos. ¿Qué más hacen los prebióticos? Mejora los sistemas de colon irritable, o sea, alguien que tenga problemas de colitis, disminuye los factores de riesgo de enfermedades cardíacas, esto es muy interesante, aumenta la sensación. ¿Por qué? ¿Por qué disminuye los factores de riesgo de enfermedad? Porque habíamos platicado que los prebióticos, la inulina de agave, por ejemplo, disminuye colesterol y triglicéridos en sangre. También, como son fibras, aumenta la sensación de saciedad, o sea, como que te llenas rápido, mitigando así el apetito y por lo tanto previene la obesidad. Disminuye la grasa fabricada en el hígado para las personas que tienen hígado graso. Ahora bien, ¿en qué alimentos de manera natural los encuentro? Por ejemplo, en la cebolla, en el ajo, lo encontramos también en en el plátano, pero el plátano que no esté muy verde, o sea, que esté, perdón, más tirando a maduro, perdón, ay, bueno, perdón, me equivoqué, que esté el plátano verde sin madurar tanto, espárragos también, por ejemplo, y algunos vegetales de hoja verde, que son fibras muy buenas, como el germen de trigo, que son fibras muy buenas que ayudan a que nuestros animalitos estén pues bien, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta ahorita hablamos de lo que es un prebiótico y un probiótico. Acuérdense, el pre es el animalito, son los bichos, la macrobiota intestinal. El prebiótico es el alimento que va a tener esas bacterias benéficas, esa macrobiota intestinal. Bueno, ahora, ¿por qué se dice que es nuestro segundo cerebro? En el intestino se producen neurotransmisores como la dopamina, la norepinefrina y la serotonina. Esta es una de las, todas son importantes, ¿verdad? Pero hacen que uno tenga un estado de alerta y de buen humor, que uno se pueda concentrar mucho mejor, que tenga energía mental. Pues en ocasiones serotonina en pastillas para disminuir la ansiedad, la depresión, para que la gente tenga menos estrés, la motivación para que concilien el sueño, pero gracias a los probióticos podemos mejorar y disminuir la ansiedad y la depresión. Entonces, ¿por qué? Porque el 90% de la serotonina se produce en el intestino. Y por eso, volvemos a lo mismo, es nuestro segundo cerebro. Entonces, ¿ya cuántas cosas hemos dicho para cuidar nuestro intestino? Porque si lo tenemos todo amolado, vean en todas las cosas que nos va a repercutir. Y bueno, otra de las cosas nutricionalmente hablando es que qué alimentos van a afectar a estos neurotransmisores, a estos probióticos, ¿no? ¿Qué los va a dañar? Porque yo puedo estar tomando mis probióticos, mi P3 y media hora antes y lo puedo estar.
Pero si yo le pongo en la torre con lo que yo como, pues no tiene sentido. Es importante que ustedes también orienten a las personas a que deben de llevar una buena alimentación, porque los mata. O sea, ¿qué mata a los probióticos? A nuestra macrobiota intestinal. Entonces, para que ayudar a nuestra probiota intestinal, a nuestros, debemos de mejorar también nuestro estilo de vida, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que matan esos probióticos. Entonces, es muy importante porque sí podemos ayudar a nuestro sistema de defensa, sí podemos hacer algo por él. Entonces, eso es lo que es muy interesante, que podemos ayudar a todo lo que mencioné con un estilo de vida saludable. O sea, no todo va a decir uno, ay, pues ya voy a tomar mi P3, mis probióticos y me olvido de todo y como mal, no duermo bien, tengo un estilo de vida muy estresado, por ejemplo, pues no voy a ayudar nada a mi sistema inmunológico, ni a mi estrés, ni mucho menos, ¿no? Entonces, podemos hacer mucho por él, pero son varias cosas las que tenemos que hacer. Una de ellas y la más importante es cambiar el estilo de vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el área de nutrición, que es la que a mí me concierne, una de las cosas que más va a matar a esos probióticos son los alimentos procesados, es decir, todos aquellos que tienen benzoato de sodio, glutamato monosódico. Siempre fíjense, en verdad, yo sé que en algunos otros países no tienen en ocasiones las etiquetas de advertencia. Aquí en México se han puesto unas etiquetas de advertencia que indica si un producto es excedente en sodio, excedente en grasas saturadas, etcétera, pero en otros países no lo tienen. Ustedes acostúmbrense a leer las etiquetas de los productos y de verdad, si tiene estos que son veneno y más el jarabe de maíz de alta fructosa y alimentos procesados, matan nuestra flora intestinal. ¿Qué otra cosa lo mata? Entonces, acuérdense, todo lo procesado. Mientras más natural, mejor. Entonces, otra de las cosas que mata la probiota es el azúcar. Entonces, no tiene caso que uno esté consumiendo productos extraordinarios como el P3 si estoy comiendo mucho azúcar. Entonces, los mata, lo mata. Entonces, definitivamente las harinas refinadas, las grasas saturadas. ¿Dónde están las grasas saturadas? Por ejemplo, aquí en México le llaman, bueno, lo que es el tocino, el chorizo, los embutidos, las grasas como la manteca de cerdo, por ejemplo, los derivados de las grasas saturadas generalmente vienen en grasas de origen animal. Y lo que decimos, alimentos ultraprocesados. Entonces, por favor, en todos los padecimientos lo vamos a ver. El peor veneno, el azúcar, va a alimentar a las células cancerígenas, las harinas blancas, las grasas saturadas, la sal y todo lo procesado. Recuerden, cuando en una etiqueta tengan así como una tarea de química que uno ni siquiera sepa, dice, ¿qué dice ahí? Mejor ni lo compren. Traten de que todo sea lo más natural que se pueda. Entonces, ay, perdón. ¿Cómo ¿Cómo puedo, o sea, por ejemplo, la influencia de una mala alimentación con grasas saturadas, lo que decíamos, azúcares, gluten en relación a las harinas refinadas, lácteos y los procesados afectan la microbiota y predisponen a enfermedades crónicas, como ya habíamos mencionado, entre ellas la diabetes, por ejemplo? ¿Cómo puedo cambiar la microbiota? Miren, de verdad se ven cambios en 4 semanas con el cambio en una microbiota. O sea, en 4 semanas.
Inclusive se pueden manejar, por ejemplo, el P3 de 1 o 2 meses, o 3 inclusive, podría manejarse cuando una microbiota está muy dañada y se puede descansar 1 o 2 meses y luego volver a consumir. Entonces, con eso va a haber un cambio importante, pero van a decir, ay, pues cuántas cosas, ¿no? Grasas, azúcares, lácteos, procesados, etcétera. Un paso a la vez, poco a poquito. Entonces, traten de cambiar las grasas saturadas, por ejemplo, por semillas, por ejemplo, almendras, nueces, semillas de girasol. Traten de intercambiar el azúcar. Ese sí, traten de verdad poco a poco de irlo disminuyendo y si pueden, pues no tan poco a poco, pero si pueden hacerlo lo más rápido que se pueda, mucho mejor. Esas son y todos los procesados son los que yo les daría más peso. Entonces, recuerden, no es nada benéfico para que todo tenga un buen efecto. Todo es, no nada más es una cosa, es el conjunto de varias cosas, ¿no? Entonces, aquí tenemos el buen consumo de probióticos y prebióticos, fibras, y incluido obviamente el consumo de nuestro P3, pues nos va a ayudar mucho a tener una muy buena salud digestiva. Entonces, para hacer un pequeño resumen, recuerden que el consumo de los probióticos, un buen estilo de vida, ¿sí? Cambiar todos los malos hábitos que tenemos, hacer más deporte, meditar, consumir alimentos saludables, frutas, verduras, más grasas buenas como almendras, nueces, les decía, lo menos que se pueda, mucho menos carnes rojas, los lácteos, los procesados es el número 1, recuerden, si leen los ingredientes y suena tarea de química, mejor ni la compren y traten de consumir todas las cosas mientras más naturales, mejor. Entonces, P3 es un apoyo para todo esto junto con el cambio de un estilo de vida. Es un todo. ¿Sí me explico? No, no nada más es una sola cosa, sino es cambiar. Y también algo que es muy importante que les quería mencionar son las horas de sueño. Las horas de sueño también, el no dormir adecuadamente también va a dañar nuestra flora intestinal, ¿no? Entonces, pues ayudemos a nuestra flora porque sí podemos fortalecer nuestra flora intestinal y está en nuestras manos, en verdad sí podemos hacer mucho por ella y más en estos momentos de COVID, donde nuestro sistema inmunológico tiene que estar bien fuerte, pues bueno, y apoyémonos con productos maravillosos como P3 que puede ayudar a aumentar nuestro sistema de defensas, ¿no? Entonces, pues eso es todo en relación a la presentación. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Pues bueno, no sé, Eduardo, con esto terminamos la presentación. No, excelente, Alicia. Excelente, de verdad. Muy buena presentación con el tema de los probióticos, muy bien explicado, detalle. Eh, Creo que si tienen alguna pregunta lo pueden hacer, ya que está la Muchas nutrióloga Alicia gracias. aquí. Y que bueno, de Ajá. verdad estamos encantados de contar contigo para estas capacitaciones. Sí, ojalá que les haya servido mucho. En verdad que es un tema muy interesante, un poco a veces complicado poderlo explicar, digo, pero lo más sencillo que pude, en verdad, porque creo que así podemos transmitir la forma más sencilla a las personas, ¿no? Para que puedan em, pues Mm. tener estas herramientas. ¿Qué Sí, decían ahí, Eduardo? aquí te voy a leer algunas preguntas, ¿no? Los Ajá. probióticos no aumentan el nivel de azúcar. No, no, Ok. no hay evidencia de eso. Una consulta, ¿por qué podría ayudarnos con la alergia, en específico los probióticos? Ah, ok.
porque nos van a ayudar a tener un sistema inmunológico fuerte. Muchas veces las alergias es cuando atacan a veces nuestro propio organismo, ¿no? Entonces, por eso es importante el sistema inmunológico para tener, obviamente, también un sistema en relación a las alergias saludable. O sea, es decir, el consumo de los probióticos nos va a ayudar también a mitigar los temas de alergia.